¿Saben cuántas veces aparece la palabra sexo en la Biblia? Solo 2, pero eso no quiere decir que sea un tema olvidado en la palabra de Dios. Hola amigos y amigas, muy bienvenidos a Buenas Noticias TV. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Comenzamos hoy una serie que nos llevará en los próximos 4 capítulos a considerar la enseñanza de la Biblia acerca de la sexualidad. En una sociedad cada vez más apartada de los valores judeocristianos, es importante que volvamos la vista a los fundamentos bíblicos para un asunto tan importante. Hoy, en concreto, vamos a hablar sobre el diseño divino para la sexualidad, y para conocer mejor este asunto tenemos con nosotros a Esteban Figueiredo, psicólogo, a Silvia Pérez, sexóloga, y al pastor evangélico Emmanuel Buch. Hola, bienvenidos. Buenos días. Sí, muy bienvenidos, Silvia, Emmanuel, Esteban. Yo agradezco mucho que hayáis aceptado esta invitación para un tema tan importante, pero también que todavía genera cierta inquietud en algunos sectores. Sois muy valientes. Gracias. Pues empezamos. La primera pregunta es, ¿qué opina Dios sobre el sexo? Bueno, si recogemos la enseñanza de la Biblia al respecto, lo primero que nos encontramos es que el sexo es creación de Dios, ¿no? A veces en algunos contextos cristianos pareciera que es como un invento de Satanás, pero hay un autor evangélico muy reconocido que ya nos lo decía de esta forma, ¿no? El sexo es un invento de Dios, no del diablo. Dios nos ha creado, no solo ha creado seres humanos, ha creado hombres y mujeres, ha creado personas sexuadas, con una sexualidad diferenciada. Y eso forma parte del plan original de Dios para el ser humano. Así que la primera cosa a propósito de todo esto, desde una perspectiva bíblica, es asumir con naturalidad la dignidad y la bondad de la sexualidad humana como parte de nuestra condición. Y un tema tan importante como es este, que es algo creado por Dios, seguro que también la palabra de Dios nos indica cuál es el propósito o los propósitos. ¿Qué diríamos? Sí, no solo tiene varios propósitos. Dios cuando crea algo lo crea maravilloso y perfecto. Y no para la procreación es algo que todos tenemos claro, si no la especie no seguiría, pero no es el único propósito con el que Dios ha creado el sexo. De hecho, nuestro órgano sexual más grande es la piel. Tenemos piel por todo nuestro cuerpo. Dios nos ha hecho de manera que sintamos, entonces para que podamos vivir la sexualidad de una manera muy amplia. Dios vio que era bueno, y no solo era bueno para la procreación, sino para el disfrute, para la intimidad, para una comunicación muy íntima. Cuando dice serán una sola carne, eso que tenemos la frase hecha tiene muchos matices y mucho de lo que hablar, porque está hablando de una fusión total y una intimidad absoluta. Y bueno, la Biblia recoge para las relaciones de todo tipo y por supuesto también para la pareja consejos para poderla vivir de una manera mejor, el darse por el otro, el tener pensamientos agradables, buenos, honrados. Todo esto ayuda a vivir la sexualidad de una manera más sana. ¿Y por qué creéis que Dios no da solo importancia a la procreación? Es un punto interesante porque realmente la procreación forma parte, y hemos de reconocerlo, pero digamos la procreación es lo que podemos relacionar más con la parte animal, instintiva de la persona, ¿no? Pero ahora bien, como Silvia comentaba, el elemento de la unidad en la relación, ¿no? Ser una sola carne, la complementariedad, la ayuda idónea, estos conceptos bíblicos en el Génesis ponen en perspectiva que Dios ve más allá que lo que es meramente la reproducción, ¿no? Creo que es algo importante. Hablamos a veces de que se menciona, ¿no? que la sexualidad, el sexo o en la pareja es hacer el amor, y aunque está un poco banalizada esa expresión, realmente es correcto, no es hacer hijos, es hacer el amor, ¿no? Con lo cual creo que esto encaja bien también en el diseño divino, aun cuando los hijos en su momento y pues también encaje, ¿no? Yo creo que trasciende más, Dios piensa más allá que la procreación, y creo que es importante considerarlo. ¿Y podemos encontrar ejemplos bíblicos de sexualidad sana que respondan a estos propósitos que estáis comentando? En este sentido, quizás hay varios ejemplos, pero en especial hay que destacar de la Biblia el libro de Cantar de los Cantares, ¿no? Que es un libro que podríamos decir dedicado al amor,
Pero no solo eso, sino que justamente los componentes sexuales o eróticos fluyen. Es decir, no hay que ser uno demasiado inteligente o listo para ir leyendo y descubrir frases que están reflejando el amor apasionado, los deseos sexuales de encuentro en una pareja, ¿no? Lo que es interesante también es que este libro nos habla de ese amor apasionado ordenado, de ese amor apasionado ligado a una relación de compromiso entre dos personas, ¿no? Entre una pareja. Y creo que es un ejemplo y que es un libro genial que esté en la Biblia y animo a los oyentes que puedan abordarlo y ver cómo refleja que justo Dios ve la sexualidad como algo bonito, con orden, dentro de una relación comprometida. Y es interesante que aunque la palabra de Dios lo presenta como algo positivo, como un regalo, como algo bueno para el ser humano, sin embargo parece que tradicionalmente dentro del cristianismo se ha tratado el tema de la sexualidad como si todo fuera pecado, ¿no? ¿A qué se debe esto? Bueno, sin entrar así en grandes profundidades, pero lo cierto es que hay una influencia en los primeros siglos del cristianismo, que luego nos ha acompañado, una influencia de la filosofía griega de aquel tiempo, que es una influencia pagana, y que hace una diferenciación radical entre la parte material y la parte espiritual del ser humano, ¿no? El cuerpo y el alma. Entonces, una visión como de todo lo que tiene que ver con lo material como algo negativo, imperfecto, caduco, mezquino, y la parte etérea y espiritual como lo sublime, ¿no? Y de hecho, yo creo que hemos escuchado en contextos cristianos, en contextos evangélicos, expresiones similares a aquella de que el cuerpo es la cárcel del alma, que suena bien, parece que tiene sentido, pero que es una expresión de Platón, que nace del paganismo. En el concepto cristiano, concepto bíblico en general, el Nuevo Testamento con claridad, no hay una diferenciación entre esos elementos. El ser humano es una unidad. No solo es que tenemos un cuerpo, sino que somos cuerpo, forma parte de nuestra identidad. Y ese cuerpo además tiene una genitalidad determinada. Otra cosa es, yo creo que lo que sucede en nuestros días es que lleguemos a la conclusión de que solo somos un cuerpo, de que solo somos cuerpo, ¿no? Y eso deriva al final en una visión hedonista y empobrecedora del ser humano. Pero lo cierto es que el texto bíblico presenta el cuerpo, siempre que habla del cuerpo, el Nuevo Testamento, y utiliza en griego la palabra soma, lo hace de forma positiva, siempre. No hay nada malo que decir del cuerpo, lo ha creado Dios, y Él ha decidido cómo lo ha creado, ¿no? De hecho, a veces, clave de humor, decimos que Dios ha decidido que nos reproduzcamos a través de la sexualidad. Podía haber hecho que nos reprodujéramos por esporas o por medio de los estornudos. Es Dios quien ha decidido que sea así. De forma que en el cuerpo, en el texto bíblico, siempre tiene un sentido tan positivo que de hecho era escandaloso para la mentalidad griega, al punto de llegar a decir que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. No solo no es malo por sí, sino que tiene un valor y una dignidad absolutamente perfecta, tal como Dios lo creó. Pero esa influencia es verdad que es la que ha condicionado mucho. Y ha hecho sigue habiendo mucha influencia. Hay un sentido de recelo hacia lo material, un sentido de prevención, un concepto extrañamente ascético de la vida humana. Entonces, pero eso simplemente se disuelve a la luz de la palabra de Dios. Yo quizás añadiría, si os parece, que justo en este área se generan muchas tensiones, el área de la sexualidad, sobre todo en ciertas etapas de la vida. Y aunque la sexualidad no debe considerarse como pecado, como estamos considerando bíblicamente y cristianamente, pero sí que es un área de muchas tensiones, y cuando eso no está ajustado al diseño que estamos hablando, genera realmente conductas desordenadas, descontroladas, y genera muchos problemas que sí podemos llamar, estos sí son pecados, ¿no? Conducta pecaminosa. Quizás ahí podemos ver que se habla de este área mucho relacionado con el pecado, porque mal orientada o no bien ajustado a lo que la Biblia nos enseña, genera conductas desordenadas. Y dedicaremos un capítulo de esta serie a hablar de ese tema. Entonces, para enfocar la sexualidad desde una perspectiva positiva, necesitamos también unos valores adecuados. ¿Qué valores morales bíblicos ayudan a la hora de fortalecer una sexualidad sana? Durante toda la Biblia tenemos consejos muy valiosos para la vida en pareja,
pero concretamente el Cantar de los Cantares, como bien ha mencionado Esteban, habla puramente de sexualidad y de encuentros sexuales. Entonces vemos una combinación perfecta, porque por un lado está dentro del marco del matrimonio, que es como Dios lo ha dispuesto, y está la confianza, el acompañamiento, y luego por otro lado también vemos la pasión, porque vemos, es poesía pura, pero si te pones a leerlo atentamente descubres un montón de diversidad sexual dentro de esa pareja de la que habla. Entonces creo que están esos dos complementos que si los llevamos a cabo hoy día pues puede funcionar perfectamente, porque no caes en la monotonía y sin embargo estás dentro de un marco de confianza y compromiso por parte de ambos. Hay algo interesante, a veces se dice que los animales tienen sexo y las personas tienen sexualidad, que es una forma de llamar la atención al hecho de que en el ser humano la sexualidad es bastante más que un elemento meramente fisiológico o biológico, ¿no? En el ser humano la sexualidad tiene un componente moral, es decir, el estornudo no tiene un componente moral, es un acto reflejo, no hay nada que decir, no es ni bueno ni malo, eso, ¿verdad? Porque no respondemos de ello. Pero a la luz de la palabra de Dios, a la luz de la Biblia, en el diseño de Dios, la sexualidad, porque forma parte inherente de la condición humana, tiene también un plano moral, un plano de responsabilidad moral. Y en ese sentido, los valores que transmite la palabra de Dios, en fin, recogiendo la voluntad de Dios, para la vivencia de esta dimensión humana, efectivamente tiene que ver, como ya decía Silvia, pues con elementos que son, eso sí, esenciales del texto bíblico, que de alguna forma reproducen también el carácter, la actitud de Dios hacia el ser humano, es decir, la fidelidad, el compromiso, la entrega, el pensar en el otro, toda una serie de elementos que yo creo que humanizan la sexualidad, en lugar de meramente embrutecerla, que es lo que en ocasiones sucede. Sí, yo pienso también en el versículo cuando nada más crear Dios al hombre y a la mujer, dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. El contexto del acto sexual también hay una independencia, hay una unidad, hay una relación, es decir, hay toda una serie de elementos que Dios ya se encargó de dejar ahí unos principios que regularan para que ese comportamiento realmente fuera satisfactorio y pleno, ¿no? Y esos valores morales realmente creo que son muy importantes, pero luego vemos en nuestra sociedad que todo esto que estamos aquí hablando como que se desdibuja y hay mucho embrutecimiento, utilizando ese término que decías. ¿Cuáles son los enemigos de una sexualidad sana? En especial hemos visto que el promotor es Dios mismo, así que el enemigo número uno es el que domina y promueve las fuerzas del mal y la destrucción del ser humano, que sabemos por nombre propio que es Satanás, pero utiliza muchas estrategias, ¿no? Yo mencionaría una, seguro que Manuel y Silvia pueden complementar esto, pero en especial diría todo lo que lleva a que el sexo ocupe un lugar en la vida de la persona que no debe ocupar, ¿no? O que sea utilizado para una finalidad que vaya desencaminada a lo que estamos planteando. Esto sería el principal enemigo del sexo, de la vivencia de la sexualidad, ¿no? Por ejemplo, cuando es utilizado el sexo meramente para satisfacción de necesidades físicas o fisiológicas, cuando el sexo es utilizado solamente como una herramienta de búsqueda de afecto, de cariño, que encaja dentro de una expresión de afectividad, pero no como la herramienta para la búsqueda, y a veces es muy triste personas que viven buscando satisfacer sus necesidades afectivas y de vacío a través de la sexualidad, o ya no digamos necesidades económicas, es otro área, otro tema. Entonces son diferentes, utilizar el sexo para llenar tu vida en ciertos vacíos que tú tienes, que el sexo tome un lugar prioritario, que a veces se convierta hasta en una adicción, que esa es otra problemática interesante. Creo que esto es lo que vuelve a ser uno de los principales enemigos de la sexualidad, siendo tan bonita como puede ser, ¿no? Yo creo que el punto lo leí en un libro hace poco y me gustó. La idea es ni ángeles ni animales. Es decir, somos seres sexuados y no debemos avergonzarnos de ello, porque a veces en algunos contextos también se ve como que el sexo de por sí es pecado. Entonces yo creo que ni ángeles, porque tenemos sexualidad, ni animales, por lo que bien ha dicho Emmanuel, porque es un completo del ser humano de manera holística, digamos. Claro. Y a lo largo de esta serie vamos a ir
tocando distintos aspectos que complementan, ¿no?, el contenido de lo que hemos hablado hoy, ¿no? El sexo como algo diseñado por Dios, como algo bueno, como algo positivo para el ser humano, y que dentro del marco de la creación de Dios lo ha dado para que disfrutemos, para que expresemos nuestro amor y también para que podamos perpetuar la raza humana, es decir, que hay toda una serie de elementos. La verdad es que hay mucho ahí más que podríamos profundizar, pero por hoy lo vamos a dejar. Muchas gracias, Esteban, Emanuel, Silvia, por vuestra colaboración y seguimos la semana que viene. Muy bien, muchas gracias. Pues gracias por acompañarnos en este primer capítulo sobre sexo y Biblia. La próxima semana vamos a continuar con un nuevo capítulo de esta serie y en concreto vamos a hablar sobre la atracción sexual y la Biblia. Os esperamos para entonces. Muchas gracias por vuestra atención y no lo olvides, tú vales mucho para Dios.